Esta es una historia ficticia, creada con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas, nombres, lugares o acontecimientos reales es mera coincidencia. Mi hermana destruyó mi infancia. No satisfecha con eso, luego destruyó mi matrimonio acostándose con mi esposo. ¿Sabes esa cosa de crecer pensando que tu familia es solo un poco rara y luego un día te das cuenta de que, no, en realidad está jodida a un nivel profesional? Esa fue mi infancia, y durante mucho tiempo honestamente pensé que yo era el problema por no estar más agradecida al respecto. Soy Rain, por cierto, y si estuvieras sentada en mi sofá ahora mismo con una taza de algo caliente, probablemente empezaría esto exactamente de la misma manera. Porque no hay una forma linda o inteligente de suavizar el hecho de que mi propia hermana pasó años tratando de arruinar mi vida y luego eventualmente se acostó con mi esposo. Desearía estar exagerando. De verdad lo deseo. Cuando éramos niñas, la casa prácticamente giraba alrededor de mi hermana pequeña y lo que ella quería, lo que le gustaba, lo que tenía ganas de comer, qué programa quería ver en la pantalla de la sala. Mi padre cocinaba para ella, limpiaba lo que ella ensuciaba, revisaba su tarea por ella, la llevaba a cada práctica y evento escolar, y actuaba como si ella estuviera hecha de cristal y rayos de sol. Conmigo, él solo me aventaba la responsabilidad y lo llamaba independencia. Para cuando yo estaba en la secundaria, él ya me decía que necesitaba ser la madura, la comprensiva, la que ayudaba a mi hermana con sus tareas, mientras ella me ponía los ojos en blanco y me llamaba aburrida a sus espaldas. Yo usaba lentes, leía todo el tiempo y me gustaba la tranquilidad. Ella era ruidosa, dramática, y tenía este talento extraño para activar una voz de dulce angelito cada vez que un adulto estaba en la habitación. En el segundo en que se daban la vuelta, toda su cara cambiaba. Empezó con cosas pequeñas, como ella tomando prestadas mis cosas y rompiéndolas o perdiéndolas, y luego diciéndole a mi padre que ella había preguntado y yo había dicho que sí. Cada vez que trataba de explicar, él decía que yo estaba siendo egoísta y que las hermanas mayores se suponía que debían compartir. Cuando se dio cuenta de que podía salirse con la suya con básicamente cualquier cosa, siempre y cuando le sonriera a él después, ella presionó más y más. Leyó mi diario una vez y luego se paró en la cocina recitando partes de él a mi padre como si fuera comedia de stand-up. Y él se rió tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos mientras yo quería que la tierra me tragara entera. Cuando le dije que era una violación a la privacidad, dijo que las hermanas hacían ese tipo de cosas todo el tiempo y que yo no debería ser tan dramática. Aún recuerdo la mirada que mi hermana me dio sobre su hombro, esa pequeña sonrisita burlona que decía, «¿Ves? Nadie te va a creer nunca». Para cuando llegamos a la preparatoria, ya no era solo robar mis cosas e invadir mi privacidad. Empezó a hacer estos pequeños juegos de sabotaje que no eran técnicamente violentos, pero podrían haber salido muy mal. Dejó caer piedritas diminutas en mi cereal una vez, y luego me vio casi romperme un diente. Y cuando grité, insistió en que era una broma y que necesitaba relajarme. Mi padre me dijo que no tenía sentido del humor. Ella accidentalmente tiró mis lentes del lavabo 2 veces, ambas justo antes de exámenes importantes, y tuve que ir a la escuela con micas viejas que me dieron un dolor de cabeza tan fuerte que apenas podía ver el pizarrón. Ella pensó que era graciosísimo. Cuando dejé de contarle a mi padre al respecto porque estaba cansada de que me llamaran hipersensible, ella tomó eso como luz verde. Por supuesto que lo hizo. En la escuela, ella estaba de alguna manera del lado de cada chica que decidía que yo era un blanco fácil. Se sentaba con ellas, se reía cuando hacían bromas sobre mí, y a veces agregaba en voz baja sus propios comentarios porque sabía que nunca repetirían esa parte a los maestros. Tenía esta máscara que usaba para los adultos, toda cortesía y sonrisas suaves. Y luego estaba esta otra versión de ella que hacía la mímica de cortarse la garganta mirándome desde el otro lado de la cafetería, mientras todos los demás pensaban que solo estaba estirando el cuello. Una noche, después de una semana realmente mala donde mis calificaciones estaban bajando, y yo apenas dormía, me acorraló en el pasillo, me miró directo a los ojos y me dijo que tal vez la vida de todos sería más fácil si yo simplemente no despertara una mañana. Así nada más. Luego se fue saltando para ir a ver una película con mi padre. Desearía poder decirles que marché a la sala y le dije a él palabra por palabra lo que ella dijo, pero no lo hice. Sabía cómo iría eso. Él diría que ella no lo decía en serio, que yo estaba torciendo sus palabras, que tal vez ella solo estaba frustrada, que las hermanas dicen cosas horribles a veces. Mi madre apenas estaba en casa en ese entonces, trabajando turnos tardíos y horas extra, arrastrándose por la puerta después del anochecer con líneas profundas alrededor de su boca,
y apenas suficiente energía para calentar algo y quedarse dormida frente a la televisión. Ella no veía la mayor parte de esto. Todo lo que veía era una hija mayor cansada que parecía malhumorada y una menor que podía encender el encanto y hablar sobre la escuela como si fuera la protagonista de una película optimista. La peor parte es que empecé a creer que tal vez yo era el drama. Tal vez si yo fuera más bonita, o más divertida, o menos seria, a mi hermana le caería bien. Tal vez si no me estremeciera cada vez que ella entraba a una habitación, mi padre no se irritaría y me acusaría de provocarla. Traté de hacerme pequeña para que ella tuviera menos a qué apuntar, pero de alguna manera eso solo me hizo más fácil de golpear. No hay nada como ser superada en número en tu propia casa, donde hasta las paredes se sienten como si estuvieran cansadas de escucharte quejarte. La primera vez que las cosas realmente cruzaron a algo que podría haber arruinado mi vida en un segundo, fue por algo estúpido como una plancha de cabello. Mi hermana y yo estábamos en la preparatoria para ese entonces, y ella se había obsesionado con herramientas de estilismo y tutoriales de maquillaje que veía en un sitio de videos cualquiera. Yo estaba en mi cuarto leyendo cuando olí algo raro. Un olor químico agudo mezclado con humo. Pensé que algo se estaba quemando en la cocina y me levanté para revisar. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, ella apareció detrás de mí en el pasillo, con este encendedor barato que había sacado de algún lado. Lo sostuvo demasiado cerca de la parte trasera de mi cabeza como una broma, prendiéndolo y apagándolo, y riéndose sobre qué tan esponjado se vería mi cabello si realmente lo hiciera. Me alejé de un tirón y le dije que se detuviera, obviamente, y ella solo dio un paso más cerca. Podía sentir el calor rozando las puntas de mi cabello, y mi pecho se apretó tan fuerte que mi visión se nubló. Mi padre, desde la sala, gritó que nos calmáramos y dejáramos de gritar, porque en su cabeza era solo otra discusión. Recuerdo decir su nombre una y otra vez, mi voz volviéndose más aguda, y ella sonriendo como si esto fuera la cosa más graciosa que había hecho en toda la semana. Entonces, de la nada, la voz de mi madre cortó a través del pasillo, más afilada de lo que jamás la había escuchado. Había llegado temprano del trabajo porque una junta se canceló, y caminó directo a la escena de su hija menor, jugando con fuego a centímetros de mi cabeza. Todo se congeló. La sonrisa de mi hermana se cayó, el encendedor se apagó, y mi madre prácticamente voló entre nosotras. Le arrebató el encendedor de la mano a mi hermana y le dijo en este tono frío y controlado que si alguna vez intentaba algo así de nuevo, estaría llamando a la policía, y podrían explicarle a un oficial por qué pensaban que el incendio provocado era divertido. Mi hermana empezó a llorar al instante. Grandes sollozos dramáticos, y mi padre vino corriendo para consolarla como si ella fuera la víctima. Mi madre le dijo que se callara. Nunca lo había visto a él sin palabras alrededor de ella antes. Esa noche, después de que mi hermana fue enviada a su cuarto, mi madre se sentó conmigo en la mesa de la cocina, cubrió mi mano con la suya y me preguntó, muy quedito, ¿cuánto tiempo había estado pasando esto? Yo ni siquiera sabía por dónde empezar. Le conté sobre el diario, el cereal, los lentes, los comentarios en el pasillo, la forma en que mi hermana jugaba a ser dulce con los adultos, y algo completamente diferente cuando éramos solo nosotras. La cara de mi madre pasó de pálida a furiosa a algo como angustia. Admitió que tenía el presentimiento de que algo estaba mal, pero cada vez que trataba de decir algo, mi padre lo descartaba y le decía que estaba cansada, o que no entendía cómo actuaban las hermanas en estos días. Ella le creyó por mucho tiempo porque quería hacerlo, porque la idea de que una de tus hijas esté aterrorizando a la otra bajo tus narices es una cosa difícil de tragar. Se disculpó conmigo, y lloré más fuerte con eso que durante todo el asunto del encendedor. Fue la primera vez en mi vida que sentí que un adulto en la casa estaba realmente eligiendo mi realidad sobre la versión de mi hermana. Mi madre no se volvió mágicamente perfecta de la noche a la mañana, pero cambió ese día. Se puso firme más seguido. Dejó de permitir que mi padre fuera el único en decidir qué era un gran problema y qué no. Amenazó con sacar a mi hermana de actividades si había siquiera una pizca de más bromas. Incluso programó una junta con la escuela y exigió que mantuvieran un ojo en la situación de acoso. Fue como si despertara y se diera cuenta de que tenía 2 hijas, no solo una favorita brillante y un extra inconveniente. Alrededor de ese tiempo, también me inscribió en clases de defensa personal en un centro comunitario. Al principio pensé que era solo por lo del fuego, como que quería que aprendiera a escapar si alguien me acorralaba, pero se convirtió en mucho más que eso. Iba 2 veces a la semana, luego 3 veces, luego empecé a ir temprano para ayudar al entrenador a preparar todo, porque por primera vez en mi vida, me sentía fuerte en un lugar donde mi hermana no existía. Mi cuerpo cambió lentamente. Me paraba más derecha.
Miraba a la gente a los ojos más seguido. Empecé a creer que podía ocupar espacio sin disculparme por ello. Concepto loco, lo sé. Mi hermana odiaba eso. No podía soportar que yo tuviera algo que no girara alrededor de ella. Empezó a hacer pequeños comentarios hirientes sobre cómo yo estaba tratando de ser ruda. Cómo era tierno que pensara que podía pelear. La ignoré lo mejor que pude, pero ella estaba comprometida a obtener una reacción. El punto de quiebre llegó cuando robó el sobre de dinero en efectivo que yo había estado ahorrando por meses haciendo pequeñas tareas pagadas para los vecinos, ayudando en una tienda local los fines de semana y dando tutorías a un chico de mi clase de matemáticas. No era una cantidad enorme, pero para mí era prueba de que podía construir algo para mí misma sin depender de nadie. Descubrí que no estaba cuando fui a mover el sobre de un cajón a mi mochila para poder ir a depositarlo, y había solo espacio vacío donde había estado. Supe al instante quién lo había tomado. Mi padre nunca miraría en mi cuarto. Mi madre respetaba mis cosas, y mi hermana tenía una larga historia de pensar que mis cosas eran en realidad sus cosas con pasos extra. Sentí esta ira fría en mi pecho que era diferente al pánico usual. Esperé. Me senté en la sala con mis zapatos puestos hasta que la escuché bajando las escaleras, riéndose en su teléfono sobre algún plan con amigos. Caminó hacia la puerta con este atuendo brillante, bolsa al hombro, como si no me acabara de robar. Me puse frente a la puerta y dije su nombre. Ella puso los ojos en blanco y me dijo que me moviera, porque iba a llegar tarde. Le pregunté dónde estaba mi dinero. Se hizo la tonta al principio. Obviamente, luego dijo algo sobre cómo tal vez yo no debería dejar efectivo tirado por ahí si me importaba tanto. Le dije que lo quería de vuelta. Ella dijo, ¿o qué? Con esa sonrisa que había visto 1000 veces. La cosa es que, para entonces, yo no era la misma niña que solía atrapar en las esquinas. Cuando trató de empujarme con su hombro, le agarré las muñecas y entré en su espacio, de la forma en que mi entrenador me había enseñado. No la lastimé, pero la mantuve exactamente donde estaba, y ella no esperaba eso. Su equilibrio falló y aterrizó en el piso, más por sorpresa que por fuerza. Empezó a gritar como si la hubiera aventado por las escaleras. Mi padre vino corriendo e inmediatamente me jaló hacia atrás, gritando mi nombre como si yo fuera una extraña que había entrado a la casa a la fuerza. Exigió saber qué estaba pasando, y mi hermana se aferró a su brazo, diciéndole que la había atacado de la nada. Le conté sobre el dinero. Él frunció el ceño, pero antes de que pudiera lanzarse a su discurso usual, mi madre entró desde la cocina y dijo que había visto a mi hermana contando un sobre esa mañana y presumiendo en el teléfono sobre tener efectivo extra para su salida nocturna. Mi hermana se congeló. Mi madre le dijo que fuera arriba, trajera el sobre exactamente como estaba, y me lo diera frente a ambos. Por primera vez, mi hermana se veía genuinamente asustada de un adulto en esa casa. Pisó fuerte subiendo las escaleras. Regresó con el dinero y me lo puso en la mano de un golpe como si ella fuera la víctima. Mi madre miró a mi padre y dijo que si había una cosa más robada, rota a propósito, o de la que se hicieran bromas con fuego, estaría llamando a las autoridades ella misma. Mi padre murmuró algo sobre exagerar, pero no presionó tan fuerte como de costumbre, porque en el fondo incluso él tenía que saber que esto no era normal. Fue lo más cercano a una victoria que jamás tuve en esa casa. Después de eso, mi hermana retrocedió físicamente. Dejó de acercarse tanto a mí. Dejó de tocar mis cosas tan seguido. Pero lo emocional, la ley del hielo, los pequeños comentarios directos, la forma en que hablaba con mi padre sobre mí como si yo no estuviera en la habitación, eso no se fue a ningún lado. Solo cambió de tácticas. Empezó a ignorarme de esta manera enorme y obvia, solo pidiéndome que pasara cosas en la mesa a través de él, rehusándose a mirarme cuando estábamos en la misma habitación. Mi padre me decía que fuera la persona más grande, que fuera paciente, que entendiera que ella estaba pasando por una fase, lo cual era graciosísimo considerando que la fase aparentemente había empezado cuando aprendió a caminar. Para cuando llegué a mi último año de preparatoria, en lo único que podía pensar era en irme. Trabajé durísimo. Me quedaba despierta tarde estudiando, me uní a un par de clubes y básicamente vivía en la biblioteca. Lo hice en parte porque me gustaba aprender, claro, pero también porque la idea de quedarme en esa casa después de la graduación hacía que me doliera el pecho. El día que recibí la carta diciendo que había sido aceptada en una universidad con una beca que cubría la colegiatura, me encerré en el baño y lloré hasta que mis ojos estaban hinchados. No porque estuviera triste, sino porque se sentía como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que no me había dado cuenta de que me estaba asfixiando. Mi madre estaba encantada.
Planeó una pequeña reunión en nuestra sala apretada con un pastel comprado en la tienda y una pancarta de papel que decía felicidades en letras grandes. Mi padre en realidad se veía orgulloso de una manera real, no con esa sonrisa forzada e incómoda que usualmente me daba cuando los parientes preguntaban cómo me iba. Incluso él no podía discutir con una beca. Mi hermana, que era 6 años menor y todavía abriéndose camino por la preparatoria, apenas levantó la vista de su teléfono. Cuando mi madre trató de incluirla, se encogió de hombros y dijo algo sobre cómo a algunas personas simplemente les gustaba la escuela más que a otras. Irse a la universidad se sintió como entrar a otra dimensión. Me mudé a un cuarto de dormitorio diminuto con una compañera que tenía su propio drama familiar raro, y nos unimos por eso en la primera semana. Por primera vez, las peleas en casa eran ruido de fondo en lugar de mi realidad entera. Podía elegir si contestar llamadas o no. Podía mantener mis cosas donde quería sin preocuparme de que misteriosamente se perdieran. Podía sentarme en una sala de estudio tranquila por horas y no tener a nadie acusándome de ser antisocial o demasiado seria. Inhalé esa libertad como oxígeno. La universidad no fue perfecta, obviamente. Todavía tenía ansiedad social. Todavía me estremecía por dentro cada vez que escuchaba a alguien alzar la voz. Y todavía caminaba sobre cáscaras de huevo durante los descansos cuando tenía que volver a casa. Pero en ese nuevo ambiente, lentamente construí algo parecido a una vida. Hice amigos que me veían como más que la hermana mayor que se queja demasiado. Escogí una carrera que realmente coincidía con lo que se me daba bien en lugar de lo que impresionaría a la gente en las cenas festivas. Conseguí un trabajo de medio tiempo en el campus que pagaba el salario mínimo, pero se sentía como independencia de una manera que ninguna mesada lo hizo jamás. No era glamoroso, pero era mío. En mi segundo año, una amiga en común me arrastró a una fiesta fuera del campus a la que no quería ir. Era una de esas cosas en departamentos llenos de gente donde la música está muy fuerte y la cocina está llena de personas que todas se conocen de algún club al que nunca te uniste. Yo estaba parada junto al lavabo, sosteniendo un vaso de algo que ni siquiera me gustaba, planeando mi salida, cuando un chico me ofreció un plato de pizza y me dijo que mi cara de aburrimiento lo estaba estresando. Debería haberme molestado, pero me reí en su lugar. Él era torpe de una manera medio entrañable, burlándose de sí mismo tanto como me molestaba a mí, y no trató de pasar mis límites cuando dejé claro que no estaba ahí para nada más que conversación. Terminamos hablando por horas en una esquina de la sala, gritando sobre la música. Preguntó sobre mis clases, mi trabajo, mi familia de una manera casual que no se sentía como entrometida. Le conté más de lo que pretendía, honestamente, porque hay algo sobre hablar con alguien que no conoce tu historia que hace que la honestidad se sienta más segura. Él me contó sobre su propio trasfondo, que tenía su propio set de desastres, pero había esta racha estable en él que encontré reconfortante. Intercambiamos números al final de la noche casi como una ocurrencia tardía, pero revisé mi teléfono cada hora al día siguiente de todos modos. Lo sé, lo sé. Probablemente puedes adivinar cómo va esta parte. Empezamos a vernos más, reuniéndonos para café barato entre clases, estudiando en la biblioteca, caminando de regreso a nuestros dormitorios juntos. No fue un romance explosivo de película. Fue lento y algo torpe y real. Él aparecía cuando decía que lo haría. Escuchaba. No me hacía sentir estúpida por necesitar seguridad. Cuando finalmente le conté sobre mi hermana de una manera más detallada, no dijo ninguna de las cosas que estaba acostumbrada a escuchar, como ¿estás segura de que fue tan malo? O tal vez solo estaba celosa. Él solo sacudió la cabeza y dijo, eso suena agotador, con esta voz tranquila que hizo que se me cerrara la garganta. Lo llevé a casa para las fiestas una vez que habíamos estado juntos lo suficiente para que se sintiera serio. Estaba nerviosa, obviamente. Mi familia nunca me había visto en una relación antes. Y no sabía cómo actuaría mi padre, o qué haría mi hermana con la atención extra. Él bromeó al respecto en el camino hacia allá, diciéndome que estaría en su mejor comportamiento y que si decía algo raro, podía culpar a los nervios. Yo era la nerviosa. Sin embargo, mis palmas estaban sudando tanto en el volante que tenía que limpiarlas en mis jeans en cada semáforo en rojo. Mi madre, bendita sea, estaba encantada. Lo abrazó como si lo hubiera conocido por años y le dijo que era bienvenido en cualquier momento. Mi padre fue cortés pero reservado, lo cual fue honestamente mejor de lo que esperaba. Mi hermana, sin embargo, activó un interruptor que no había visto en un tiempo. Encendió el modo encantadora, riéndose de cada broma que él hacía, haciéndole 1.000.000 de preguntas sobre su programa, sus hobbies, sus programas favoritos. Sacó todo el acto de «solo soy una dulce hermana menor», como si estuviera audicionando para un papel. Hizo pequeñas cosas que técnicamente podían ser descartadas,
como tocarle el brazo cuando pasaba junto a él en la cocina, inclinándose un poco demasiado cerca cuando le mostraba algo en su teléfono, haciéndome comentarios al margen más tarde sobre cómo él es lindo, en este tono burlón. Sentí ese viejo nudo familiar formándose en mi estómago, el que decía, estás siendo hecha a un lado de nuevo. Pero cada vez que trataba de nombrarlo, mi cerebro me avergonzaba para que retrocediera. Me dije a mí misma que solo estaba insegura por nuestra historia. Me dije que ella no tenía poder real sobre mi vida ya. Me dije que él nunca la vería a ella de la forma en que me veía a mí. No quería ser la novia celosa acusando a su pareja de cosas que no había hecho, especialmente frente a mi propia familia. Así que me lo tragué. Dejé pasar los pequeños comentarios y toques casuales, siempre y cuando él nunca hiciera nada que cruzara una línea obvia. Unos meses después de que regresamos al campus y fuimos tragados por exámenes y horarios de trabajo de nuevo, la vida cayó en esta rutina que se sentía casi normal. Estudiábamos, salíamos con amigos, peleábamos a veces sobre cosas estúpidas como quién olvidó contestar un mensaje o quién se suponía que compraría leche en el camino de regreso. Era ordinario. Me convencí de que la rareza de las fiestas fue un parpadeo, un producto de viejas cicatrices y demasiada nostalgia. Luego descubrí que estaba embarazada. No era parte del plan, si soy honesta. Ambos estábamos todavía en la escuela, haciendo malabares con clases y trabajos y préstamos. Miré la prueba en mi baño diminuto mientras mi corazón latía en mis oídos, y por 5 minutos completos, literalmente no pude moverme. Cuando finalmente le dije, me preparé para lo peor, pero no huyó. Se sentó en mi cama, miró al piso por un largo rato, y luego dijo que lo resolveríamos. Mi crianza había estado llena de reglas no dichas sobre lo que era aceptable, especialmente cuando se trataba de sexo y matrimonio y bebés. Así que decirles a mis padres fue su propia pesadilla especial. Mi madre lloró, porque claro que lo hizo, pero me abrazó y dijo que haríamos que funcionara. Mi padre se quedó callado de esa manera aterradora donde sabes que está a punto de darte un sermón por 1 hora, pero incluso él tuvo que aceptar que la situación era lo que era. Terminamos casándonos no mucho después de la graduación en una ceremonia pequeña. Nada elegante, solo familia y un par de amigos. Mi hermana ni siquiera se molestó en esconder su aburrimiento. Se fue a un viaje con amigos justo después y se perdió la mitad de las cosas del bebé, lo cual me dije a mí misma que era una bendición. Menos tiempo para que ella picara en las grietas. Nuestra hija nació sana y ruidosa y perfecta. Sosteniéndola pensé, esta es mi oportunidad de hacer la maternidad diferente. Me juré a mí misma que nunca la haría sentir como que estaba compitiendo por mi amor. Quería romper el patrón tanto que podía saborearlo. Por un tiempo, pareció que tal vez lo haría. Los primeros años de matrimonio fueron duros pero manejables. Estábamos quebrados, cansados y constantemente negociando de quién era el turno de levantarse a las 3 de la mañana, pero estábamos en ello juntos, o al menos así se sentía. Él consiguió un trabajo decente primero, tiempo completo con prestaciones, mientras yo juntaba horas en una oficina local y tomaba trabajo freelance por la noche. Discutíamos mucho sobre dinero, sobre el tiempo que teníamos o no teníamos para el otro, sobre mi familia y su constante drama de bajo grado. Pero él todavía tomaba mi mano cuando nos quedábamos dormidos. Todavía se reía conmigo cuando nuestra hija hacía algo ridículo. Me aferré a eso. Y luego, porque aparentemente la estabilidad le da comezón a algunas personas, él me engañó. No me enteré por alguna mancha de labial dramática o perfume misterioso. Me enteré porque se descuidó con su teléfono. Una noche se quedó dormido en el sofá con sus mensajes abiertos, y una notificación apareció de un número que no reconocí. Ni siquiera estaba tratando de husmear. Me incliné para quitarle el dispositivo de la mano para que no se cayera, y ahí estaba, todo un hilo de mensajes que hizo que mi estómago se revolviera. Era un largo ir y venir con alguien del trabajo, y había estado pasando por meses. Había fotos, planes, pequeños te amo que no tenían nada que ver conmigo. Recuerdo leerlos con este entumecimiento raro, como si estuviera viendo la vida de alguien más desmoronarse. Cuando lo desperté y le mostré, pasó por todo este ciclo dramático. Primero lo negó. Dijo que era solo coqueteo. Dijo que no era físico. Cuando deslicé hacia arriba y leí en voz alta la prueba muy clara de que estaba mintiendo, se rompió llorando, diciendo que estaba avergonzado, que no sabía por qué lo hizo, que era una fase. Prometió que cortaría con ella. Prometió que haría cualquier cosa. Terapia, iglesia, lo que yo quisiera. Era como ver a un niño pequeño, atrapado con las manos en la masa, excepto que la galleta era mi sentido entero de seguridad.
Me encantaría decirles que lo eché esa noche y nunca miré atrás. No lo hice. Nos separamos por un poco. Él se mudó con un amigo, y traté de ver cómo se vería mi vida sin él en ella. Pero cada vez que miraba a nuestra hija, solo veía a otra niñita creciendo en un hogar roto. Recordé cómo era sentir que los problemas de mis padres estaban sacando el piso de debajo de mí, y entré en pánico. Él regresó arrastrándose con flores y disculpas, y una disposición a ir a consejería. Y lo dejé. Lo sé, lo sé. No tienes que decirlo. Por un tiempo después de eso, realmente pareció cambiar. Llegaba a casa a tiempo. Iba conmigo a las sesiones, incluso cuando se ponían incómodas. Hacía cosas pequeñas, como dejar notas en el refrigerador, traer a casa mis botanas favoritas cuando podíamos costearlo, escuchar cuando yo entraba en espiral sobre la confianza. Nunca dejé completamente de esperar que cayera el otro zapato, pero empujé el miedo lo suficientemente abajo para poder funcionar. Nuestra hija creció, empezó la escuela, y la vida se asentó en este ritmo casi pacífico. Del tipo donde nada enorme pasa, pero tampoco sientes que estás constantemente luchando para respirar. Pasaron años así. Pagamos cuentas, hicimos malabares con horarios, fuimos a conciertos escolares donde el sistema de sonido nunca funcionaba bien. Discutíamos y nos contentábamos y discutíamos de nuevo. La gran traición se convirtió en algo de lo que no hablábamos mucho, solo una cicatriz bajo la superficie. Sé que algunas personas probablemente me están gritando a través de la pantalla ahora mismo, pero cuando estás en ello, cuando tienes una hija y una hipoteca y toda esta red de cosas compartidas, irse no es solo hacer una maleta y azotar una puerta. Es desmantelar tu vida entera. No estaba lista para hacer eso. Todavía no. Luego las cosas pequeñas empezaron a cambiar de nuevo. Le dieron un ascenso que requería más viajes. Al menos, eso es lo que dijo. Empezó a hacer viajes a la misma ciudad una y otra vez, siempre por alguna conferencia o entrenamiento o junta que nunca tenía un nombre claro. Se iba unos días a la vez. Regresaba cansado y extra cariñoso de esa manera performativa que encendía alarmas en mi cabeza. Guardaba más su teléfono, poniéndolo boca abajo en la mesa, llevándoselo con él incluso al baño como si alguien fuera a robar su identidad entera en los 30 segundos que se iba. Traté de decirme a mí misma que estaba paranoica, que esta era la vieja herida hablando, pero luego encontré recibos. Recibos literales. Un día cuando estaba limpiando su maleta antes de un viaje, encontré papelitos arrugados de un hotel y un restaurante en esa misma ciudad a la que siempre iba. Eran para 2 personas. Era sutil, pero estaba ahí. 2 comidas, 2 bebidas, 2 huéspedes listados, una habitación cobrada por múltiples noches. Cuando le pregunté al respecto, se encogió de hombros y dijo que tuvo que llevar a un cliente a cenar, que el hotel ponía extras en la cuenta todo el tiempo. La forma en que lo dijo fue tan casual que casi funcionó, pero algo en sus ojos no coincidía. Empecé a llevar la cuenta sin decirle. Fechas, lugares, excusas. Revisaba el calendario en la pared y escribía marcas diminutas que solo yo entendía. Una vez, cuando dejó su correo abierto en la computadora familiar por medio segundo, vi un mensaje de confirmación para una reservación para 2 en esa misma ciudad, en el mismo hotel, empalmándose perfectamente con una de sus disque-conferencias. Cuando lo confronté con eso, me volteó la tortilla tan rápido que mi cabeza dio vueltas. Me dijo que lo estaba espiando, me dijo que estaba obsesionada con atraparlo, que yo era la que estaba arruinando nuestro matrimonio esta vez. Sacó a colación su aventura pasada como si fuera un arma que yo había estado sosteniendo sobre su cabeza, como si yo fuera la que no lo dejaba ir, no la que había sido apuñalada por ello. Cada vez que trataba de tener una conversación tranquila, él torcía algo. Si lloraba, me llamaba manipuladora. Si me mantenía compuesta, me acusaba de que no me importaba. Si sugería consejería de parejas de nuevo, decía que la terapia claramente no había arreglado nada la primera vez. Así que, ¿cuál era el punto? Me dijo que necesitaba ayuda para mis problemas de confianza. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cabeza. Me miraba en el espejo del baño, preguntando en voz alta si estaba inventando cosas. Eso es lo que la manipulación emocional te hace. Convierte tu propio cerebro en un tribunal donde eres tanto el único testigo como el que está siendo juzgado. El punto de quiebre llegó en un martes cualquiera, porque claro que sí. Encontré otro cargo de hotel en nuestra cuenta conjunta, de la misma ciudad, empalmándose con un viaje donde me había dicho que se quedaría con colegas para ahorrar dinero. No había forma de explicarlo esta vez. Cuando cruzó la puerta esa noche, jalando su maleta detrás de él y sonriendo como si todo estuviera bien, sentí algo romperse dentro de mí que no se sintió como enojo al principio. Se sintió como claridad.
Esperé hasta que nuestra hija estuviera en su cuarto con audífonos puestos, viendo un programa en su tablet, y luego puse el estado de cuenta impreso en la mesa de la cocina. Él le echó un vistazo, luego a mí, y vi el momento en que se dio cuenta de que no había mentira fácil que cerrara esto. Al principio intentó de todos modos, murmurando sobre errores de facturación, cuartos compartidos, cómo yo no entendía cómo funcionaban las cosas corporativas. Solo me le quedé viendo y dije su primer nombre una vez, muy quedito, de una manera que le dijo que había terminado de ser tomada por estúpida. Soltó el acto. Fue casi aterrador qué tan rápido cambió. Sus hombros cayeron, soltó un suspiro largo y luego dijo, «Bien, sí, he estado viendo a alguien. Así nada más. Sin preámbulo, sin pretensión. Mi pecho ardía. Le pregunté quién. Miró a la pared detrás de mí y dijo que no importaba, que lo que importaba era que no éramos felices y que él había cometido errores. Esa palabra de nuevo. Errores. Como si hubiera derramado café en mi camisa favorita, no detonado los cimientos de mi vida. Seguí preguntando. No alcé la voz, lo cual creo que lo asustó más. Solo seguí repitiendo la pregunta. ¿Quién? Después de un rato se irritó, como si yo estuviera siendo irrazonable por querer una respuesta real. Lanzó líneas genéricas sobre alguien que lo entendía, alguien que no daba lata, alguien que no sostenía su pasado sobre su cabeza. Le dije que merecía saber quién había estado en mi lugar mientras yo estaba en casa cuidando de todo, y ahí es cuando fue a la yugular. Dijo, «¿Cómo sé siquiera que ella es mía?», refiriéndose a nuestra hija. Me miró directo a los ojos y dijo eso. Por un segundo, ni siquiera entendí la oración. Mi cerebro no podía computar que alguien que me había engañado múltiples veces, que había mentido y manipulado y me había hecho luz de gas por años, ahora estaba implicando que yo había sido infiel. Me reí. De hecho, me reí. Este sonido agudo y feo. Y le pregunté si hablaba en serio. Él redobló la apuesta. Dijo que tal vez deberíamos hacer una prueba, solo para asegurarnos, ya que parecía tan obsesionada con la verdad. No estoy orgullosa de lo que hice después, pero tampoco estoy avergonzada. Aventé la cosa más cercana, que resultó ser un trapo de cocina. Rebotó en su pecho, completamente inofensivo, pero el movimiento dejó salir algo de la energía zumbando bajo mi piel. Le dije que era cruel. Dijo que yo estaba histérica. Clásico. Le pregunté de nuevo quién era ella. Siguió esquivando. Le dije que si no me decía, contrataría a alguien para averiguar, y luego llevaría cada pieza de prueba que encontrara a la corte, a su trabajo, a cualquiera que necesitara verlo. Eso llamó su atención. Me miró por un largo rato, como si estuviera sopesando si yo hablaba en serio. Luego dijo un primer nombre que hizo que mi mundo entero se inclinara. Dijo el nombre de mi hermana. Por un segundo, todo se quedó en silencio. No callado, en silencio. De la forma en que se siente una habitación después de que se va la luz y te das cuenta de que puedes escuchar tu propio latido. De hecho, dije «qué» en voz alta, como si lo hubiera escuchado mal. Lo repitió. Dijo que había estado viendo a mi hermana. No a una extraña del trabajo, no a una vecina. Mi hermana. La chica que me dijo que desapareciera cuando éramos adolescentes. La chica que arruinó cada espacio seguro que traté de construir en esa casa. La chica que se rió de mi trauma y lo llamó una broma. Me senté porque mis piernas simplemente decidieron que habían terminado. Quería creer que estaba mintiendo, que estaba diciendo la peor cosa que se le podía ocurrir para lastimarme porque conocía mi historia con ella. Pero luego empezó a hablar, realmente a hablar, y los detalles salieron en esta cadena horrible y desordenada. Dijo que había empezado hace años, durante una de nuestras visitas de vacaciones cuando llevamos a nuestra hija a ver a mis padres. Nuestra hija ya tenía edad suficiente para correr por la casa y contar historias largas sobre la escuela en ese entonces. Y mi hermana estaba en sus 20s tempranos, viviendo fuera por la universidad la mayor parte del año. Ese detalle importa, porque me rehúso a dejar que nadie tuerza esto en algo más que lo que fue. 2 adultos tomando decisiones feas a mis espaldas. Dijo que mi hermana había estado coqueta, que le había mandado mensajes en una app de redes sociales después de que nos fuimos, que lo había agregado a chats grupales y luego empezado unos privados. Trató de enmarcarlo como si ella lo hubiera perseguido, como si él fuera solo este pobre hombre confundido que tropezó en algo que no entendía completamente. Yo sabía mejor. Él era un adulto hecho y derecho que tomó decisiones deliberadas. Pero también conocía a mi hermana. Sabía exactamente cómo lo habría jugado ella. Habló sobre cómo ella se había quejado con él sobre sentirse incomprendida, sobre cómo hacía bromas sobre nuestra infancia que la enmarcaban a ella como la víctima,
sobre cómo dijo que yo era demasiado rígida y juiciosa para entenderla realmente. Dijo que ella le dijo que él era el único que veía a la verdadera ella. Casi vomito. Esa línea era tan familiar que dolía. Era el mismo guión que había usado con maestros, parientes, cualquiera a quien necesitara jalar a su pequeña órbita. Se veían en esa ciudad donde ella había ido a la universidad. Cada vez que me decía que tenía una conferencia allá, en realidad se estaba reuniendo con ella. Se quedaban en algún hotel de gama media, comían en restaurantes anónimos, fingían que eran esta pequeña pareja secreta. Dijo que eso había estado pasando por 3 años. Tal vez más. Dijo que ni siquiera estaba seguro. O tal vez simplemente no quería decir el número exacto en voz alta. 3 años de viajes que no eran realmente viajes. 3 años de mentiras mientras yo empacaba su almuerzo para el aeropuerto. Lo mantuvieron por años, tejiéndolo en la tela de mi vida, tan a fondo que mirando atrás, puedo ver todos los lugares que debería haber notado pero no lo hice. Los viajes que no cuadraban. Las vacaciones donde ella parecía extra presumida. La forma en que se quedaba solo un poco demasiado tiempo en la cocina con él cuando visitábamos a mis padres. Todas las piezas del rompecabezas estaban de repente en la mesa y construían una imagen que nunca quise ver. Le pregunté cómo podía sentarse frente a mí en la cena sabiendo que había pasado la tarde en una cama de hotel con mi hermana. No tuvo una buena respuesta. Murmuró algo sobre no querer explotar a la familia, sobre ser débil, sobre quedarse atorado en algo que no sabía cómo terminar. Trató de culpar de la mayor parte a ella, diciendo que ella amenazó con decirme si él cortaba con eso, que ella jugó con su culpa. Estoy segura de que ella hizo todo eso. También sé que él tenía una boca y 2 piernas funcionales y podría haberse alejado en cualquier punto. No lo hizo. Le gustaba tener ambas. Estabilidad en casa, emoción por fuera. Historia clásica. No recuerdo todo lo que dije después de eso. Las cosas se borraron. Sé que mi voz se hizo más fuerte. Sé que lloré y me reí y dije algunas cosas que me había estado tragando por años, sobre sentirme sola incluso en mi propio matrimonio, sobre cómo su primera aventura había roto algo en mí que nunca sanó completamente. Sé que nuestra hija entró a la cocina una vez, con los ojos muy abiertos, y me forcé a calmarme lo suficiente para decirle que solo estábamos teniendo una discusión de adultos y que ella no hizo nada malo. Luego hice una maleta. Agarré suficiente ropa para unos días. Mi cepillo de dientes, la carpeta con nuestros documentos importantes y el peluche favorito de mi hija. Él me siguió por el pasillo preguntando a dónde iba, como si no fuera obvio. Le dije que no estaba segura todavía, pero que no iba a dormir bajo el mismo techo que él esa noche. Trató de bloquear la puerta. Luego se hizo a un lado cuando lo miré a los ojos. Esa mirada debió haberle dicho todo lo que necesitaba saber sobre qué tan decidida estaba. Manejé a un hotel barato en la orilla de la ciudad, del tipo con alfombras cuestionables y un letrero parpadeante, y me registré con manos temblorosas. Mi hija se acurrucó en una de las camas, aferrando su peluche, mirándome con esta confusión tranquila que me rompió el corazón. Le dije que estábamos teniendo una pequeña aventura, que hablaríamos más mañana, que estaba segura. Después de que se durmió, me senté en el baño con la regadera corriendo para que no me escuchara sollozar. A la mañana siguiente, después de como 3 horas de sueño real, llamé a mi madre. No sabía exactamente cómo iba a ir esa conversación. Mi padre había estado adorando a mi hermana por tanto tiempo que podía imaginarlo fácilmente acusándome de mentir o exagerar. Pero también recordé el día con el encendedor. La forma en que la cara de mi madre había cambiado cuando se dio cuenta de qué tan mal estaban las cosas realmente. Me aferré a esa versión de ella mientras sonaba el teléfono. Contestó al segundo tono. Su voz espesa de sueño. Le dije que necesitaba hablar en privado. Debió haber escuchado algo en mi tono, porque se quedó callada por un segundo, y luego dijo que me llamaría de vuelta desde el coche. Cuando lo hizo, le conté todo. No de alguna manera calmada y organizada. Salió en ráfagas, conmigo regresando para llenar detalles que me había saltado, llorando entre oraciones. Ella no interrumpió, ni una vez. Solo escuchó. Cuando dije el nombre de mi hermana en conexión con mi esposo, mi madre soltó este sonido que estaba en algún lugar entre un jadeo y una maldición. Me pidió que lo repitiera como si no pudiera creer del todo sus oídos. Lo hice. Luego hubo este largo silencio donde me pregunté si la llamada se había cortado. Finalmente dijo, muy quedito, ven para acá. Hoy. Por favor. Le dije que no iba a llevar a mi hija a esa casa hasta que supiera exactamente en qué tipo de guerra estaba entrando. Ella entendió. Dijo que fuera sola primero. Manejar a casa de mis padres sin mi niña en el asiento trasero se sintió mal, pero lo hice de todos modos. Cuando llegué ahí, mi madre ya me estaba esperando en la puerta. Su cara pálida pero firme. Mi padre estaba en la sala,
confundido, control remoto en mano, murmurando sobre el juego que había estado viendo hasta que mi madre apagó la pantalla y le dijo que se sentara. Eso llamó su atención. Ella nunca apagaba la pantalla durante sus juegos. Me senté frente a ellos en el mismo lugar donde una vez vi a mi hermana leer mi diario en voz alta. Me dije a mí misma que no era esa niña ya. Luego abrí mi boca y empecé a hablar. Puse la aventura sobre la mesa sin endulzar nada. Los viajes, los mensajes, los recibos de hotel, la confesión. Les dije que había dejado la casa. Les dije que había terminado. Mi padre seguía sacudiendo la cabeza en puntos aleatorios, como si eso hiciera que la historia cambiara. Cuando dije el nombre de mi hermana, él de hecho se rió una vez, este sonido corto e incrédulo, y dijo que no había manera. Mi madre cerró eso bien rápido. Le recordó, ahí mismo frente a mí, lo del encendedor, el cereal, el dinero robado, todas las veces que él había elegido no ver quién era realmente su hija menor. Luego me miró y preguntó qué quería hacer. Le dije que quería prueba de que mi padre podía escuchar algo terrible sobre su favorita y no volverse inmediatamente contra mí. Le dije que quería que escucharan a mi hermana en sus propias palabras. Ahí es cuando se nos ocurrió el plan. Mi madre sugirió que llamáramos a mi hermana en altavoz y la confrontáramos con una historia falsa primero, algo como, escuché un rumor. ¿Es cierto? Para que pudiéramos ver cómo reaccionaba. Acepté, con la condición de que no saltaran hasta que yo diera algún tipo de señal. Mi padre murmuró sobre el drama, pero incluso él tenía curiosidad, lo cual odio admitir. Pusimos el teléfono en medio de la mesa de centro. Mi madre presionó el botón y el nombre de mi hermana parpadeó en la pantalla. Contestó sonando molesta, como si hubiéramos interrumpido algo importante. Empecé con charla trivial por como 30 segundos, solo lo suficiente para sacarla de onda, y luego dije, así que, pregunta rara. Alguien me dijo que has estado pasando mucho tiempo con mi esposo. ¿Algo que quieras decir? Mi voz temblaba, pero seguí adelante. Ella se fue directo a la actuación. Shock, indignación, inocencia herida. Actuó como si no tuviera idea de qué estaba hablando. Dijo que apenas lo veía excepto en cosas familiares. Me acusó de ser paranoica y celosa. Fue del libro de texto. La dejé divagar por un rato. Dejé que cavara el hoyo, y luego le dije que él ya había confesado todo. Mencioné fechas, lugares, el hotel. Hubo este pequeño tropiezo en su voz que la delató. Luego salió la verdadera ella. Dejó caer el tono dulce como una máscara resbalándose y dijo, bueno, si ya sabes, ¿qué quieres que diga? Él vino a mí. Dijo que eras fría y siempre estabas fastidiando. Tal vez si lo hubieras cuidado, no hubiera necesitado a alguien más. Pude sentir a mi madre tensarse junto a mí. La cara de mi padre se puso en blanco. Mi hermana siguió, porque claro que lo hizo. Una vez que se dio cuenta de que había sido atrapada, se volvió cruel. Dijo cosas sobre cómo él merecía algo mejor, sobre cómo ella era más joven y más divertida, sobre cómo él le contaba cosas que nunca podía decirme a mí. En un punto de hecho se rió y dijo, sabes que siempre les caí mejor yo de todos modos. Nadie va a tomar tu lado en esto. Ahí es cuando mi madre se inclinó hacia adelante y le dijo, muy calmada, que ella y mi padre estaban ambos escuchando. Podías escuchar el silencio en la línea. Por varios segundos, mi hermana no dijo nada. Luego empezó a tartamudear, tratando de retroceder, clamando que había estado bromeando, que había entendido mal las preguntas, que nunca quiso decir nada de eso. Trató de culpar de toda la cosa a mi esposo, diciendo que él la había manipulado, que ella había sido vulnerable, que no sabía qué tan lejos había llegado. Mi madre no alzó la voz. No tuvo que hacerlo. Solo dijo, traicionaste a tu hermana. Otra vez. Y lo hiciste con su esposo. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Mi hermana lloró. Sollozos fuertes y dramáticos. Sonaba falso incluso a través del altavoz. Mi padre finalmente habló. No gritó. No la defendió. Hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo? Cuando ella dijo el número de años, él puso su cabeza en sus manos. Mi madre le dijo que hablarían después y colgó. Por una vez, no corrió a consolar a la niña llorando en el otro extremo. Después de esa llamada, las cosas se movieron demasiado rápido, y no lo suficientemente rápido a la vez. Mi madre me dijo que había terminado de fingir que las cosas estaban bien. Se disculpó de nuevo, no solo por esto, sino por años de dejar a mi hermana correr libremente mientras yo recibía los golpes. Dijo que no podía deshacer el pasado, pero podía tomar decisiones diferentes de ahora en adelante. Mi padre trató de hablarme a solas después, diciendo que sentía que había fallado como padre. No estuve en desacuerdo. Le dije que necesitaba que me apoyara en lo que venía,
No solo con palabras, sino con acciones. Asintió, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Amar a alguien no se apaga porque hicieron algo imperdonable. Yo sabía eso mejor que nadie. Regresé al hotel. Recogí a mi hija con una amiga que la había cuidado por el día, y empecé a buscar abogados. No tenía un equipo elegante esperando tras bambalinas. Tenía un buscador y una lista de oficinas locales con sitios web regulares. Llamé a la que la compañera de trabajo de mi madre recomendó. Expliqué la situación básica y agendé una consulta. La abogada con la que me reuní fue directa de una manera que aprecié. Me dijo que el adulterio pasa todo el tiempo, que a la corte le importa más qué es lo mejor para el niño que quién se acostó con quién, pero que la aventura a largo plazo y sus intentos de cambiar la culpa todavía podían importar en las negociaciones. Sugirió una prueba de paternidad, no porque hubiera alguna duda real, sino porque él había lanzado esa acusación contra mí y ella quería cerrarla oficialmente. Acepté, en parte por enojo, en parte por practicidad sombría. Si él quería jugar ese juego, bien, lo pondríamos en papel. También me dijo que empezara a documentar todo. Mensajes, llamadas, cualquier intento de intimidación o manipulación, no de alguna manera dramática de espía. Solo capturas de pantalla y notas en una carpeta. Cuando le dije que había contratado a una abogada y que estaríamos haciendo una prueba, intentó tantas tácticas en una sucesión tan rápida que fue casi impresionante. Primero rogó, lloró, dijo que tenía miedo de perder a nuestra hija, que cortaría a mi hermana, que iría a terapia, que haría cualquier cosa. Cuando eso no me movió, se enojó. Dijo que yo estaba exagerando, que la gente trabajaba a través de cosas peores, que yo iba a arruinar la vida de nuestra hija rompiendo la familia. Cuando eso todavía no funcionó, se puso frío. Dijo que si presionaba esto, pelearía por al menos la mitad de la custodia, que le diría a la corte que yo era inestable, que mis problemas con mi familia me hacían no apta. Esa última casi me atrapa. No porque la creyera, sino porque fue un golpe tan bajo que me aturdió. Le dije a mi abogada. Ella no estaba sorprendida. Había visto ese libro de jugadas antes. Me aseguró que nada en mi historia me hacía no apta, y que los jueces han visto cosas mucho peores. Ayudó. Un poco. La prueba, obviamente, regresó mostrando que él era el padre biológico. Ni siquiera se disculpó por ese insulto en particular. Solo actuó como si toda la cosa hubiera sido necesaria por qué tan sospechosa me había puesto yo. Dejé de engancharme con cualquier conversación que no fuera directamente sobre nuestra hija. Le dije que si necesitaba hablar de logística, podía mandarme mensaje o correo, y que cualquier otra cosa se iría sin respuesta. Odió ese límite. Siguió tratando de provocarme hacia argumentos emocionales, pero mantuve la línea lo mejor que pude. No perfectamente. Definitivamente tuve un par de lapsos tarde en la noche donde mandé párrafos que luego lamenté, pero soy humana. Durante el siguiente par de meses, mi vida se convirtió en calendarios, correos y hacer la siguiente cosa correcta, incluso cuando me sentía entumecida. Terminamos haciendo un acuerdo mediado en lugar de un juicio largo y prolongado. Era más barato y no tenía la energía para un circo completo de tribunal. Él obtuvo visitas programadas, algunos fines de semana y una cena entre semana, con reglas claras sobre comunicación y recolecciones. Yo obtuve la custodia física primaria. La manutención infantil fue calculada con base en su ingreso, el cual trató de minimizar hasta que mi abogada señaló las inconsistencias en sus recibos de nómina y su estilo de vida. El engaño no significó mágicamente que perdiera todo. Desafortunadamente. La vida real no es una película de venganza, pero tampoco pudo irse intacto. Durante todo esto, la vida de mi hermana también estaba implosionando silenciosamente. Mi madre, fiel a su palabra, cortó su apoyo financiero. No más pagos de colegiatura. No más ayuda de renta, no más depósitos automáticos para esenciales. Mi hermana había estado navegando en esa red de seguridad por años, tratando la universidad como un evento social con algunas clases espolvoreadas. De repente tuvo que averiguar realmente cómo pagar por las cosas. Trató de llorarle a mi padre, por supuesto, diciéndole que mi madre estaba siendo cruel y escogiendo bandos. Él trató de pasarle dinero a escondidas una vez, y mi madre cerró eso con la misma calma de acero que había usado años atrás con lo del encendedor. Le dijo que si quería usar su propio dinero personal, no podía detenerlo, pero las cuentas compartidas ya no iban a financiar el caos de su hija menor. No fue impulsivo, tampoco. Mi madre había estado hablando por años sobre formalizar todo, y este fue el momento en que dejó de posponerlo. Alrededor de ese tiempo, mis padres se reunieron con un asesor legal para actualizar sus documentos.
La herencia, que había sido un tema vago de fondo mi vida entera, se volvió muy real. Había una casa, totalmente pagada, algo de tierra que mis abuelos les habían dejado, y una colección de pólizas e inversiones que, todas juntas, sumaban un número al que nunca imaginé que mi familia estaría ligada. Siempre habían vivido relativamente modestamente, pero mi madre había estado ahorrando silenciosamente por décadas. Mi madre me dijo, en un tono calmado, casi de negocios, que ella y mi padre habían decidido que casi todo iría para mí y mi hija, con una pequeña cantidad simbólica apartada para mi hermana, para que no pudiera reclamar que había sido olvidada. Dijo que no podía, en buena conciencia, recompensar un comportamiento que había lastimado a tanta gente, no solo a mí, sino a la familia entera. Admitió que parte de ella siempre había sabido que mi hermana era capaz de crueldad, pero había esperado que la edad trajera madurez. En lugar de eso, la crueldad solo se había vuelto más elaborada. Sabía que podría verse duro para la gente de fuera, pero había visto el patrón por demasiado tiempo para fingir que cambiaría mágicamente. Sabía que podría sonar duro para los extraños, pero había visto el patrón por demasiado tiempo. Mi padre se veía culpable, pero firmó. No sé si fue culpa, amor o agotamiento lo que empujó la pluma, probablemente alguna mezcla desordenada de las tres. Por supuesto, secretos como ese no se quedan enterrados en las familias. Mi hermana se enteró del cambio de herencia a través de una tía que pensó que estaba haciendo algún tipo de acto de paz diciéndole. En lugar de eso, prendió un cerillo y se alejó. Mi teléfono sonó a las 9 de la noche en un día donde yo ya estaba desgastada del trabajo y la crianza y los correos de abogados. Vi el nombre de mi hermana en la pantalla y mi cuerpo entero se tensó. Casi no contesto. Desearía no haberlo hecho. Pero lo hice. Se saltó cualquier tipo de saludo y se fue directo al grano. Gritó sobre cómo nuestros padres habían cambiado todo, cómo yo había robado el futuro con el que ella había estado contando, cómo yo los había puesto en su contra. Lanzó cada viejo insulto que pudo pensar, llamándome manipuladora, patética, una víctima. Luego su voz se quebró, y debajo de toda la rabia, escuché algo que no había escuchado en ella antes. Miedo. Miedo real y crudo sobre el dinero, sobre la estabilidad, sobre estar verdaderamente por su cuenta por primera vez. Dijo que estaba batallando, que había tenido que salirse de la escuela por un semestre, que estaba trabajando un trabajo de retail con un horario que cambiaba cada semana. Dijo que sus amigos habían dejado de invitarla a lugares tanto, que algunos de nuestros primos la estaban evitando. Mi tía, aparentemente, no se había guardado la noticia de la aventura para ella sola. Había viajado a través de la familia extendida como siempre lo hace el chisme, transformándose y creciendo, pero nunca alejándose demasiado de la fea verdad en su núcleo. Hubo una fracción de segundo donde mis viejos instintos casi entraron, donde casi me ablandé. Luego recordé estar parada en el pasillo de adolescente, escuchándola decirme que el mundo sería mejor si yo desapareciera. Recordé el encendedor, el dinero robado, el diario, la forma en que se había burlado en mi boda, la forma en que se había reído sobre ser más deseable que yo en esa llamada con mis padres escuchando. Recordé estar sentada en un cuarto de hotel barato, sosteniendo a mi hija dormida y preguntándome cómo iba a reensamblar nuestras vidas. Así que no la consolé. Le dije, muy calmada, que por tanto tiempo como podía recordar, ella me había tratado como un saco de boxeo, que había celebrado cuando otra gente me lastimaba, que me había robado, mentido sobre mí, y luego escalado eso a acostarse con mi esposo. Le dije que esto no era un error. Era la cima de una montaña que ella había estado escalando desde que éramos niñas. Le dije que si finalmente estaba enfrentando consecuencias, eso era entre ella y el espejo. No yo. Me llamó cruel. Dijo que la estaba abandonando. Le dije que me estaba eligiendo a mí y a mi hija por primera vez. Le dije que eso no me hacía cruel. Me hacía haber terminado. Luego colgué. Mensajeó una corriente de textos después de eso, algunos rogando, algunos amenazando, algunos diciendo que esperaba que lamentara esto algún día. Bloqueé su número. Mis manos estaban temblando, pero no la desbloqueé. No esa noche. No ninguna noche después. La vida no se puso mágicamente fácil después de todo esto. Si algo, se puso más desordenada. Mi hija estaba confundida y lastimada sobre el nuevo horario, sobre por qué su padre no despertaba en la misma casa ya. Traté de responder sus preguntas de maneras apropiadas para su edad, diciéndole que a veces los adultos toman decisiones que significan que no pueden vivir juntos, pero que ambos la amábamos. Me rehusé a hablar mal de él frente a ella, incluso cuando cada célula en mi cuerpo quería hacerlo. Ella averiguaría quién era él por su cuenta algún día.
No necesitaba mis comentarios acelerando eso. El trabajo se convirtió tanto en una distracción como en un estresor. Me lancé a mi trabajo, quedándome tarde, tomando proyectos extra, en parte porque el ingreso adicional ayudaba, en parte porque era un área de mi vida donde las cosas tenían sentido. Haz el trabajo, recibe el pago. Aparece, sé reconocida. No había aventuras secretas escondidas en la fotocopiadora. Al menos, no en mi departamento. Mi jefe notó el esfuerzo extra y me ofreció un ascenso después de un tiempo, lo cual fue tanto halagador como aterrador. Lo tomé. Ayudó a estabilizar nuestra situación financiera de una manera que se sintió como una balsa salvavidas. Mi relación con mi madre cambió también. Tuvimos unas conversaciones brutales sobre el pasado, sobre todas las veces que ella se había apoyado en mí como la responsable, mientras mi hermana corría libremente. Ella lloró mucho durante esas pláticas. Yo también. No hay una manera limpia de desempacar décadas de dolor. Pero hicimos el trabajo, lentamente. Dejó de poner excusas para mi hermana, incluso en formas pequeñas. Dejó de referirse a lo que pasó como toda esa cosa, y empezó a nombrarlo. Traición, aventura, abuso. Importó escuchar a un adulto en mi familia usar esas palabras. Mi padre, bueno, él intentó. Llamó más. Preguntó sobre mi día. Realmente escuchó. Me dijo que me amaba más veces en el año después de que mi matrimonio explotó que lo que lo había hecho en los 10 años anteriores. Pero también resbaló. Averigüé una vez que se había reunido con mi hermana para comer sin decirle a mi madre que le había dado algo de efectivo porque estaba atrasada en la renta. Cuando mi madre lo confrontó, tuvieron una de las peores peleas que jamás he visto. Él vino a mi departamento al día siguiente, viéndose como alguien que lo hubiera envejecido 5 años de la noche a la mañana, y me dijo que no sabía cómo ser un padre para solo una hija. Le dije que no tenía que escoger, solo tenía que dejar de fingir que nada había pasado. En cuanto a mi ex y mi hermana, terminaron exactamente donde la gente como ellos seguido lo hace, atorados juntos por las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando mi hermana perdió la red de seguridad financiera de mis padres, y cuando mi ex se dio cuenta de que la manutención infantil más sus propias cuentas lo dejaban con menos dinero para gastar del que le gustaba, decidieron que la cosa inteligente sería mudarse juntos. Consiguieron un lugar pequeño en una parte menos cara de la ciudad. Compartieron renta. Combinaron lo que quedaba de su dinero. Sé esto no porque los acose. Bloqueé a ambos en cada app que tenía, sino porque la gente habla. Mis primos hablan. Mi tía habla. Incluso mi padre, cuando se olvida de sí mismo, resbala y menciona algo que escuchó de por allá. Aparentemente su vida no es la historia glamorosa y apasionada que se dijeron a sí mismos que sería cuando se estaban escabullendo a mis espaldas. Impactante, lo sé. Pelean mucho. Él está resentido con ella por ser parte de las consecuencias con nuestra hija. Ella está resentida con él por no ser capaz de darle el estilo de vida al que pensó que se estaba inscribiendo cuando escogió a un hombre casado sobre literalmente cualquier otro en el mundo. Ambos están quebrados, ambos enojados, ambos atrapados en un departamento pequeño que huele a frustración. A veces, cuando voy manejando por ese lado de la ciudad en mi camino a otro lugar, pienso en ese departamento. Imagino las discusiones, las puertas azotadas, las cenas silenciosas. Imagino a mi hermana mirando las paredes y dándose cuenta de que esto es por lo que quemó a su familia. Un espacio pequeño y oscuro con un hombre que ya ha probado que traicionará a la persona con la que vive por años, si se aburre lo suficiente. No siento lástima por ella. No siento lástima por él. Me siento distante. Como si estuviera viendo un programa en el que solía ser un personaje desde afuera. Ha pasado un poco más de un año ahora desde esa noche de martes con los recibos en la mesa. Mi vida no es un cuento de hadas. No estoy sanada. Todavía tengo noches donde despierto sudando porque soñé que estaba de vuelta en ese pasillo con el encendedor, o en mi cocina con las cuentas del hotel, o en el teléfono escuchando a mi hermana reírse sobre ser la favorita. Todavía me estremezco un poco cuando mi teléfono suena con un número desconocido. Todavía evito ciertas canciones y programas que me recuerdan a pedazos de mi vieja vida. Pero hay cosas buenas también. Mi hija y yo tenemos nuestras propias pequeñas rutinas ahora. Noches de película en el sofá con palomitas en un tazón de metal grande. Mañanas de sábado donde hacemos hot cakes deformes juntas y terminamos cubiertas en harina. Caminatas en el parque donde ella parlotea sobre la escuela y amigos y la última cosa que ha aprendido. Hace preguntas sobre el futuro, sobre si alguna vez me casaré de nuevo. Y le digo la verdad, no lo sé. Justo ahora, estoy más enfocada en asegurarme de que crezca en una casa donde sus sentimientos sean escuchados
y sus límites sean respetados. Ese es mi mínimo indispensable. Empecé a ir a terapia regularmente, no solo sesiones de crisis. Es raro e incómodo, y a veces salgo sintiendo como si mi cerebro hubiera sido raspado en carne viva, pero está ayudando. Estoy desenredando lentamente la voz en mi cabeza que suena como mi hermana de la que suena como yo. Estoy aprendiendo cómo poner límites sin disculparme 10 veces. Estoy aprendiendo que se me permite estar enojada, que estar enojada no me hace la villana. También me uní a un grupo de apoyo para gente que ha sido traicionada por alguien cercano, y fue humilde de la manera más extraña. Esperaba historias de terror que harían la mía sentirse más pequeña. En lugar de eso, encontré gente ordinaria con los mismos ojos agotados, diciendo en voz alta los pensamientos que pensé que eran únicamente míos. Que puedes extrañar la versión de alguien que nunca existió realmente. Que la traición no solo rompe la confianza en ellos, se mete con tu confianza en tu propia memoria. Algunas noches me iba de esas reuniones sintiéndome más ligera, y algunas noches me iba en carne viva, como si me hubiera arrancado una costra. Pero me dio lenguaje para lo que pasó, y me recordó que no estaba loca por todavía estar afectada, incluso después de que tomé las decisiones correctas. De todos modos, si quieres saber cómo se siente realmente ahora que todas las explosiones terminaron, no es un resplandor cinematográfico, donde floto por ahí siendo sanada y sabia todo el tiempo. La mayoría de los días son solo aburridos de la mejor manera. Almuerzos escolares que empacar, lavandería que de alguna manera nunca termina, correos que contestar, fiestas de baile aleatorias en la cocina cuando una canción que le gusta a mi hija sale en el radio. Todavía hay noches cuando me siento en la orilla de mi cama y mi cerebro reproduce viejas escenas en un bucle, y tengo que recordarme a mí misma en voz alta que son recuerdos, no advertencias. Todavía me molesto con mis padres. Todavía dudo de mí misma en nuevas amistades. Todavía me estremezco un poco cuando alguien alza la voz en el siguiente pasillo en la tienda. Pero debajo de todo ese ruido hay esta cosa callada y terca creciendo que apenas reconozco como mía. Un tipo de confianza en mí misma. Sé ahora que nunca más rogaré ser elegida por gente que solo ama la versión de mí que no ocupa espacio. Preferiría estar sola en mi lugar pequeño y desordenado con mi niña y nuestros hotcakes deformes que de vuelta en cualquier habitación donde tenga que desaparecer para mantener la paz. No es perfecto. No es glamoroso. Es solo honesto. Y por primera vez en mi vida, eso en realidad se siente como suficiente.